Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Efraín Juárez, este técnico polémico, este técnico irreverente, este técnico salido del molde de los entrenadores convencionales y tradicionales, este técnico que viene a revolucionar el fútbol en los Pumas, este técnico que donde se para siembra polémica, este técnico odiado por muchos, criticado por mucha gente, este técnico que realmente ha sido muy duramente criticado por medios de comunicación, por periodistas que no son objetivos y que solamente les gusta tirar lo que es odio hacia las demás personas. Este técnico que se le ha visto difícil en su vida futbolística, este técnico Efraín Juárez, hablaremos un poco de este técnico. Bueno, su carrera empezó desde muy joven y desde muy joven se aventuró hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Escocia. Este jugador que es de los pocos que se aventuró hacia Europa, como dije, fue de esta generación dorada. Fue de esta generación dorada donde salió Giovanni Dos Santos, donde salió Carlos Vela, donde posteriormente salió el Chicharito, donde salieron varios jugadores que al final quedaron a deber en la selección, pero que fue la llamada generación dorada. Este jugador jugó en el Zaragoza, por ahí del 2011-2012. Jugó en el Zaragoza, también jugó en el Celtic Glasgow. Ese equipo, ese equipo, ese equipo europeo que era uno de los, o es uno de los más populares en Escocia. Es uno de los más fuertes ganadores, multicampeón en ese país. Ahí jugó Efraín Juárez cuando todavía era un jugador activo y mantenía un buen nivel. Jugó en Escocia, jugó en España, como dije, y posteriormente también pues jugó en México, jugó en Monterrey un par de años. También estuvo en el Club América y posteriormente también estuvo unos años en Estados Unidos. En el Vancouver Whitecaps estuvo en Estados Unidos para posteriormente, después de un año estando activo como jugador en ese plantel. Posteriormente se retiró, un poco tiempo después se retiró, un año después se retiró como jugador activo y después de haber tenido una carrera donde visitó varios países, donde conoció varias culturas, donde conoció diferentes conceptos de juego, diferentes formas de jugar, diferentes formas de pensar. Después de eso se retiró como jugador activo. Se retiró como jugador activo para posteriormente ser auxiliar técnico. Su auxiliar técnico en Estados Unidos. Recordamos que en Estados Unidos empezó como auxiliar técnico y empezó con un entrenador llamado Ronnie Deila. Fue el auxiliar técnico de ese entrenador llamado Ronnie Deila y en ese equipo, en el New York City de, New York, en el New York City de New York de la MLS, en ese equipo fue campeón, en la MLS. Ganó la MLS Cup en el 2021 y ahí fue su primer campeonato como auxiliar técnico, de un equipo. Ahí fue su primer campeonato. Posteriormente, al haberse retirado como futbolista en activo, ahí fue su primera incursión futbolística como auxiliar técnico y fue muy fructífera. Posteriormente se fue al Standard de Lieja, a otro equipo en Europa, donde fue duramente criticado por la prensa, por la afición en ese tiempo en Europa, mas sin embargo supo salir adelante y adquirió experiencia como auxiliar técnico, adquiriendo experiencia en Estados Unidos, posteriormente adquirió experiencia en Europa, en el estándar de Lieja,
y estuvo aproximadamente un año, un año donde también fue asistente técnico en el Club Brujas, en otro club de Europa, otro club importante de Europa, en el Club Brujas, donde, donde la polémica pues también lo siguió un poco, pero esta vez también como auxiliar técnico. Y después de haber tenido ya un par de equipos como auxiliar técnico, de haber adquirido conocimientos técnicos, conocimientos tácticos, conocimientos con diferentes entrenadores, con diferentes pensamientos, diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, diferentes formas de entrenar, pues y después de eso se aventó el paquete como entrenador oficial de un equipo de fútbol de primera división y apareció sorpresivamente, apareció en el Atlético Nacional, en este Atlético Nacional que es uno de los equipos más populares de Colombia, en este Atlético Nacional que cuando llegó realmente generó muchas dudas, mucha gente lo menospreció, muchos periodistas como aquí en México lo menospreciaron, muchos periodistas lo criticaron como lo critican aquí en México, muchos jugadores de Colombia lo menospreciaron por ser mexicano, mas sin embargo Efraín Juárez demostró que ya estaba listo para ser entrenador de un equipo de primera división. Y tan estaba listo que convirtió a la, al Atlético Nacional de Colombia, lo convirtió en campeón de su liga y eso generó, eso cayó muchas bocas al alrededor de las altas críticas que generaba Efraín Juárez en Colombia, alrededor de toda esa gente que le tiraba mucho hate, mucho odio, muchas malas vibras a Efraín Juárez por ser un técnico, por no ser un técnico convencional. Y posteriormente también ganó la, la Copa de Colombia, dos grandes logros que tuvo este entrenador, dos grandes logros que tuvo este entrenador con el Club Atlético Nacional, y eso lo llevó a estar en la boca de todo el mundo y eso lo llevó a que sus detractores se tuvieran que tragar sus palabras, a que sus detractores tuvieran que callarse ante un gran entrenador, ante un buen entrenador polémico, lo repito, un entrenador fuera del molde, un entrenador que no necesita quedar bien con la prensa, un entrenador que dice lo que piensa, un entrenador que hace lo que le viene primero en la cabeza, un entrenador que es real. Y por eso mismo muchos comentaristas, muchos medios de comunicación no gustan la forma de ser de Efraín Juárez, porque no es el clásico entrenador que siempre que quiere quedar bien con los medios de comunicación, no es el clásico entrenador que se la pasa dando entrevistas para quedar bien con medio mundo, es el entrenador que habla con su trabajo y es el entrenador que genera polémica por sus declaraciones, que genera polémica por su forma de ser. Y después de haber conseguido ese triunfo en Atlético Nacional, aparecieron las primeras oportunidades en Europa. El Celtic le echó la vista, el Celtic empezó a mirarlo y tuvo su primera oferta formal con los Pumas de la UNAM. Tuvo su primera oferta formal y aceptó el reto. Aceptó el reto de dirigir a los Pumas de la UNAM. Y dos torneos y medio después, aquí está Efraín Juárez, está en la gran final del fútbol mexicano, demostrando que tiene con qué, demostrando que tiene conocimientos, demostrando que no es ningún improvisado, demostrando por qué le ha servido salir de México y por qué le ha servido estar en Europa, estar en Estados Unidos, estar en Colombia, porque le ha servido todo por esa experiencia como conocimiento adquirido y aquí lo ha demostrado y también está callando bocas de todos esos comentaristas, todos esos periodistas que lo han menospreciado y que lo han criticado duramente. Efraín Juárez.